Estás escuchando mi oscuro relato. Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos pedirte un pequeño favor que nos ayuda muchísimo como creadores. Si te gusta este relato, no olvides darle like, seguirnos y dejarnos tu comentario. Puede parecer un detalle pequeño, pero la realidad es que esto hace una gran diferencia para el programa. Nos ayuda a que más personas descubran mi oscuro relato y nos motiva a seguir trayéndote más historias. Dicho esto, apaga las luces, ponte los auriculares y prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo mucho después de que termine el episodio. En el oscuro rincón de lo inexplicable, donde las sombras parecen susurrar secretos que no nos atrevemos a escuchar. A veces, la realidad se desdibuja con lo desconocido. La historia de esta noche nos llega de las manos de Sergio, quien, en una sola experiencia, vio cómo su escepticismo se resquebrajaba ante lo que jamás imaginó posible. Una presencia en la penumbra, un altar cargado de recuerdos y el eco de algo que quizá nunca se fue. Prepárate para adentrarte en un relato que desafía la lógica y nos recuerda que no siempre estamos tan solos como creemos. Apaga las luces, respira hondo y acompáñanos en este viaje a la oscuridad. Este es el relato de Sergio. Hola, me llamo Sergio y quiero contaros una experiencia que marcó mi vida para siempre. Tenía 17 años cuando ocurrió y aunque han pasado ya unos cuantos años desde entonces, ahora tengo 35, lo recuerdo con tanta claridad que todavía se me eriza la piel al pensar en ello. Por aquel entonces no creía en fantasmas, ni en lo sobrenatural, ni en nada que no pudiera explicar con lógica. Pero lo que viví en aquella noche de verano, en una casa apartada en la Vall d'Uixó, cambió mi forma de ver el mundo. Todo comenzó como cualquier otra noche calurosa. Estaba en casa de mi mejor amigo, situada en una montaña, lejos del ruido del pueblo. De hecho,
solo tenía un vecino cerca y el lugar estaba rodeado de una quietud inquietante, de esa que parece que te observa cuando todo está en silencio. Pasamos la tarde haciendo lo de siempre, escuchando música, jugando a la consola y hablando de tonterías. Recuerdo cómo terminamos la noche viendo una película que, para ser sincero, era tan mala que apenas lograba mantenernos despiertos. Mi amigo comenzó a cabecear de sueño, así que le pregunté, ¿dónde duermo yo? En el cuarto de mi madre, me respondió, medio dormido. No le di mayor importancia. Su madre estaba de viaje en Francia, su país natal, desde hacía ya varios días, y yo asumí que era el único sitio libre. Antes de irme a la cama, vi que tenía una botella de agua al lado y, en un impulso infantil, le lancé el tapón mientras dormía. Mi amigo despertó sobresaltado, insultándome entre risas. «Eres un idiota», me dijo mientras daba la vuelta para intentar dormir otra vez. Recuerdo cómo nos reímos un poco más y, finalmente, me dirigí a la habitación. Esta habitación era grande, con una decoración que tenía ese toque clásico. Era como sacada de otra época. La cama era cómoda, pero algo en el ambiente no lo era. Había un frío extraño. Era como si el aire fuera más denso allí. Pensé que sería mi imaginación o el cansancio. Yo intenté dormir, pero no podía. Me quedé mirando el techo durante lo que parecieron horas, con un malestar que no podía explicar. Entonces lo escuché. Pasos. Venían desde el pasillo. Eran suaves pero inconfundibles. Era como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Mi primer pensamiento fue que mi amigo venía a devolverme la broma del agua. Así que me levanté de un salto, dispuesto a sorprenderlo. Yo abrí la puerta con rapidez, pero lo que vi al otro lado me dejó totalmente paralizado. En el pasillo oscuro había una sombra negra, más alta que yo, con una forma humanoide tan definida que era imposible confundirla con un simple efecto de luz. No hacía ningún ruido, pero su presencia llenaba todo el espacio. Rápidamente sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No podía moverme, ni gritar, ni reaccionar de ninguna manera. Solo podía mirarla mientras me invadía una mezcla de miedo y desconcierto. La sombra parecía observarme. No puedo explicarlo con palabras, pero era como si me estuviera examinando, como si estuviera analizando cada parte de mí.
Luego, lentamente, se dio la vuelta y se deslizó hacia una habitación contigua, desapareciendo en la total oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Yo sentía el corazón latiendo con tanta fuerza que apenas podía respirar. Pero, en un impulso irracional de valentía o de puro terror, decidí seguirla. Me dije, de perdidos al río. Entré en la habitación y encendí la luz. Lo que encontré allí me dejó sin palabras. Era un pequeño altar lleno de objetos que parecían cuidadosamente colocados. Había flores artificiales, figuras religiosas, una cruz y en el centro una urna funeraria con la foto de un hombre. Ese hombre era el padre de mi amigo. De repente, todo encajó. La sombra, la sensación de frío, esa atmósfera pesada. Todo tenía sentido y a la vez no lo tenía en absoluto. Volví al salón, donde mi amigo seguía durmiendo. Me dejé caer en un viejo sillón de madera, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, pero al sentarme, hice ruido y mi amigo se despertó. ¿Todo bien?, me preguntó, frotándose los ojos. Sí, tranquilo, respondí, aunque mi voz temblaba. Él me miró fijamente, como intentando leerme, y luego dijo: «Estás blanco como un papel. ¿Qué pasa?». Yo no sabía cómo explicárselo. Titubeé un momento antes de responder. «No me vas a creer si te lo cuento», le dije. Su reacción me dejó helado. «¿Qué pasa? ¿Lo has visto?». Le miré, incapaz de articular palabra. Le pregunté si él también había tenido alguna experiencia similar. Me negó con la cabeza, pero me dijo que su madre sí lo había mencionado alguna vez. Según él, ella siempre había sentido la presencia de su marido en la casa, especialmente cerca de aquel altar. Mi amigo, en cambio, pensaba que era producto del dolor y la nostalgia. Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Mi escepticismo quedó profundamente cuestionado. No sé qué era esa sombra, ni por qué apareció aquella noche, pero sí sé que hay cosas que no podemos explicar, cosas que están ahí, conviviendo con nosotros, más allá de nuestra comprensión. Hace poco descubrí el podcast y solo quería aportar mi granito de arena, con la única experiencia sin explicación que he tenido. Un saludo y gracias por vuestra labor. Pasad buen día, buena tarde o buena noche. Depende a la hora que lean esto. Un saludo, Sergio.
¿Tienes un relato tenebroso que deseas compartir? ¿Una experiencia que desafía toda lógica y te hace dudar de la realidad? No lo dudes más. Envía tu historia más aterradora a mioscurorelato@gmail.com y forma parte de esta exploración de los rincones más oscuros de España. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Esto es Mi Oscuro Relato.